Hola hermanos, amigos, Dios les bendiga, hermanos del grupo Unicitarios Guiando Trinitarios a la Verdad. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero compartirles a ustedes en esta oportunidad un tema titulado El bautismo. Para ello quiero tomar lectura de Hechos de los Apóstoles capítulo 8 y quiero remitirme al verso 36, que dice de la siguiente manera: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Verso 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. La mayoría de creencias trinitarias hoy en día niegan esta enseñanza respecto del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Y quieren desvirtuar este mandamiento, alegando de que no tiene nada que ver con el proceso de la salvación de la persona. Pero yo quiero que notemos algunos puntos importantes aquí respecto a la historia que estamos leyendo. La Biblia dice que un ángel habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe emprende camino, y llegando a cierto lugar, la Biblia dice que venía un carro. El Espíritu Santo le dice a Felipe: júntate a ese carro. Una vez que él se junta a ese carro, la Biblia dice que escuchó a un hombre leer. En el Antiguo Oriente se leía la Escritura, o en el Oriente se lee la Escritura en voz alta. De ahí que Felipe escuchó que el eunuco estaba leyendo. Pero ¿quién era este personaje? La Biblia dice que era el tesorero de la reina Candace de Etiopía. Era un gentil, un etíope, a quien habían judaizado, era un prosélito, y había subido a una de las fiestas judías a Jerusalén para adorar. Este venía en su carro leyendo al profeta Isaías, el capítulo 53, donde dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja muda delante del que lo trasquila. Cuando Felipe le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Este responde: ¿y cómo puedo entender si alguien no me lo explicare? La Biblia dice de manera textual que, tomando desde esa escritura, le predicó el Evangelio de Jesús. Ahora, hay cosas importantes que debemos de anotar aquí. Número 1, este hombre era un etíope. Número 2, este hombre no conocía del bautismo ordenado por el Señor en la Gran Comisión. Número 3, el libro del profeta Isaías no dice nada respecto al bautismo en agua. La pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo hizo el eunuco para saber que él tenía que bautizarse en agua? Sencillamente porque el bautismo fue predicado por Felipe. Es decir, que el Evangelio de Jesús incluye la enseñanza, la doctrina sobre el bautismo en agua. Porque eso fue lo que le predicó Felipe al eunuco. Tomando desde esa escritura, le predicó el Evangelio de Jesús. Ahora, la Biblia dice que llegaron a cierta agua, y el eunuco dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cómo supo este hombre para saber que necesitaba ser bautizado? La prueba más, o la conclusión, la inferencia más sensata es que Felipe le enseñó el bautismo a este hombre. Felipe le predicó que tenía que bautizarse, que era necesario el bautismo para el perdón de sus pecados. Otro punto importante de anotar es que la Biblia dice que descendieron ambos al agua, y Felipe le bautizó. Y una vez que subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe de manera literal, y siguió gozoso su camino. La pregunta es:
Si la mera fe, como propone la creencia trinitaria y antibautismo, salva al pecador, este hombre ya llevaba mucho tiempo, muchas horas que Felipe le estaba predicando el Evangelio. Cuando él pidió ser bautizado, él ya había creído. Por lo tanto, según la conclusión de los amigos trinitarios, este ya era salvo. Pero otro punto importante es cómo es que el Espíritu Santo mantiene a Felipe junto al eunuco justamente hasta que lo bautiza. Es algo que debemos de nosotros preguntarnos. Si el Espíritu Santo mantiene a Felipe junto al eunuco hasta que lo bautiza y luego lo transporta de manera literal a otro lugar, es porque el bautismo tiene que ver en el proceso de la salvación del individuo. El bautismo es parte del Evangelio de Jesús, porque eso fue lo que le predicó Felipe al eunuco, el Evangelio de Jesús. Amigos, si a usted le predica un evangelio y no le predican la necesidad del bautismo en agua, ese es un evangelio de alguna entidad religiosa. Ese es un evangelio de algún concilio. Pero el Evangelio de Jesús incluye bautismo en agua. Así lo enseñaron todos los creyentes, los apóstoles de la iglesia primitiva. Así que les quiero dejar este pensamiento. Si a usted le predican el Evangelio y no le predican la necesidad del bautismo en agua, ese no es el Evangelio de Jesús. Todos los predicadores de la iglesia primitiva, los apóstoles, predicaron el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Usted puede estar en una congregación, puede estar en una iglesia, puede tener una licencia pastoral, puede hablar en otras lenguas, puede tener un cargo en la congregación, puede tener un cargo nacional e internacional, pero si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, usted tiene licencia, tiene un ministerio en la iglesia y encima de eso tiene tus pecados encima, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. No hay evangelio de Jesús sin bautismo en agua. El evangelio de Jesús incluye bautismo en agua. Así que les quiero dejar este pensamiento. Dios les bendiga. Hermano Nacho, Dios lo bendiga por estar ahí. Está ahí siguiendo esta breve compartir de la palabra. Saludos a usted, a su congregación y a todos los hermanos que de este grupo que en alguna oportunidad puedan ver este video. Dios los bendiga. Les dejo este pensamiento. Y los que tenemos la doctrina bíblica sabemos que no hay evangelio sin bautismo en agua. Dios les bendiga. Chao, chao. En otra próxima oportunidad.